Evangelio de hoy. Sábado 11 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando una voz humana reconoce a Jesús y proclama la bendición sobre su madre, surge en nosotros la inquietud de entender el verdadero significado de la bienaventuranza. Porque Jesús inmediatamente nos desvía de los honores externos hacia la fidelidad interna, enseñándonos que el corazón obediente es más valioso que cualquier aplauso del mundo. La verdadera dicha espiritual no se encuentra en la fama ni en el reconocimiento, sino en el acto constante de escuchar la palabra y permitir que transforme nuestro ser. Porque quien hace de la obediencia su camino, encuentra un tesoro invisible que ilumina incluso los días más oscuros. María es símbolo de una fidelidad silenciosa, porque supo escuchar sin imponer condiciones, guardar en su corazón cada palabra, y permitir que la gracia divina modelara cada decisión, cada pensamiento y cada acción, enseñándonos que la grandeza espiritual se mide en profundidad y coherencia interior. Escuchar la palabra requiere humildad y atención, porque no basta con pronunciarla, leerla o admirarla, sino que su verdadero efecto se revela cuando el corazón la integra y la deja guiar la vida cotidiana, transformando cada acción en testimonio de amor y fidelidad. La bienaventuranza que Jesús anuncia no es un elogio a la sangre ni al linaje, sino un llamado a la disponibilidad interior, a la apertura del corazón a la acción del Espíritu, que obra en silencio pero con eficacia infinita, enseñándonos que quien guarda la palabra es verdaderamente bendito. Cada palabra que escuchamos del Evangelio es una semilla, y cada acto de fidelidad es el agua que permite que esa semilla germine, crezca y florezca en frutos de amor, paciencia, alegría y esperanza, manifestando la acción transformadora de Dios en la vida humana. María no buscó reconocimiento ni halagos, sino que se entregó a la palabra con humildad, enseñándonos que la verdadera grandeza no depende de los ojos de los hombres, sino de la coherencia entre la palabra recibida y la vida vivida. Escuchar la palabra con atención nos ayuda a discernir lo que es valioso y eterno, porque nos libera de la ilusión de los honores pasajeros y nos introduce en la riqueza interior que brota del amor y la obediencia, que son tesoros que el tiempo no puede robar. Cada acto de obediencia interior fortalece la vida espiritual, purifica el corazón y permite que la luz divina guíe nuestras decisiones, transformando cada pensamiento, palabra y acción en expresión viva de la gracia que se nos ha confiado. La admiración hacia María debe trasladarse hacia la práctica, hacia la transformación del corazón que escucha, guarda y pone en práctica la palabra, permitiendo que cada acto cotidiano se llene de sentido, propósito y presencia divina, y se convierta en verdadera bienaventuranza. Escuchar la palabra de Dios y vivirla nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a valorar la fidelidad interior sobre los elogios externos, y a comprender que la verdadera felicidad surge de la coherencia entre lo que se recibe y lo que se practica, entre la fe y la acción, entre el corazón y la vida. Cada acto de meditación y obediencia es una oportunidad para crecer en la relación con Dios, para purificar la mente y el corazón,
Y para permitir que la gracia divina transforme los hábitos, las decisiones y las relaciones. Mostrando que la verdadera bienaventuranza se encuentra en la interioridad del alma. María nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo visible ni en el reconocimiento, sino en la capacidad de escuchar, guardar y obedecer la palabra, permitiendo que cada instante de la vida sea iluminado por la presencia de Dios y guiado por su Espíritu. Escuchar con atención, guardar en el corazón y vivir la palabra es un camino que requiere paciencia, perseverancia y apertura. Porque la transformación interior es gradual. Y solo la constancia en la fidelidad produce frutos duraderos de paz, alegría y amor. Cada acto de obediencia consciente purifica el alma y fortalece el espíritu. Porque al permitir que la palabra transforme pensamientos, emociones y decisiones, creamos un espacio interior donde el espíritu puede obrar con libertad, convirtiendo la vida en testimonio vivo de gracia. María nos recuerda que el silencio y la obediencia valen más que las palabras. Porque la acción inspirada por la fe habla con fuerza en la vida de cada uno. Y revela el amor de Dios en lo cotidiano. En lo sencillo, en lo invisible y en lo silencioso. Escuchar y obedecer la palabra nos permite ver con ojos nuevos. Valorar lo que realmente importa y reconocer la presencia divina en cada circunstancia. Incluso en aquellas que parecen difíciles o incomprensibles. Porque cada prueba es una oportunidad para profundizar la fe. La verdadera bienaventuranza consiste en permitir que la palabra de Dios guíe la vida, moldeando el corazón, ordenando la mente y transformando cada relación. De manera que cada acción se convierta en expresión de amor, paciencia, bondad y fidelidad. María es modelo de entrega, humildad y obediencia. Porque supo escuchar la palabra sin resistencias. Guardar el misterio en su corazón y permitir que la gracia transformara cada instante de su existencia. Enseñándonos que la verdadera grandeza se mide en coherencia interior y disponibilidad al Espíritu. Escuchar la palabra y vivirla transforma lo ordinario en extraordinario. El silencio en oración. La rutina en santidad. Y permite que cada acción refleje la presencia de Dios. Mostrando que la verdadera bienaventuranza reside en el corazón que acoge, guarda y deja que la palabra transforme toda la vida. Escuchar la palabra y dejar que transforme la vida requiere valentía. Porque muchas veces nos enfrenta con lo que debemos cambiar. Con nuestras resistencias internas y con los temores que nos impiden vivir plenamente en la verdad. Pero quien persevera en la fidelidad descubre la paz que sobrepasa todo entendimiento. María nos enseña que la grandeza espiritual no se mide por lo que otros ven, sino por la capacidad de permanecer fiel en lo pequeño, en lo cotidiano, en el silencio de cada acto de amor, paciencia y entrega. Porque la semilla de la santidad germina primero en la fidelidad interior. Escuchar la palabra de Dios no es un acto pasajero, sino un compromiso diario, que requiere abrir el corazón, acoger la gracia y permitir que cada pensamiento y decisión se alinee con la voluntad del Señor. Transformando la rutina en espacio sagrado y la vida en oración constante. Cada acto de obediencia consciente fortalece la relación con Dios. Purifica la mente y el corazón. Y permite que los frutos del Espíritu se manifiesten en la vida propia y en la de quienes nos rodean. Irradiando luz, paz y amor divino en cada circunstancia. María no buscó honores ni reconocimiento, sino que cultivó la fidelidad interior. Dejando que la palabra de Dios se convirtiera en guía, fortaleza y alegría de su alma. Enseñándonos que la verdadera grandeza reside en la coherencia entre la fe recibida y la vida vivida. Escuchar la palabra de Dios y obedecerla transforma la percepción de la vida.
enseñándonos a valorar lo que es eterno sobre lo que es pasajero. Y a reconocer que la verdadera felicidad no depende de reconocimientos humanos, sino de la fidelidad al plan divino y la apertura del corazón a su voluntad. Cada momento de meditación sobre la palabra divina es una oportunidad de renovación interior. Porque quien se abre a escuchar experimenta un crecimiento que no se percibe de inmediato, pero que poco a poco transforma pensamientos, emociones y decisiones, haciendo que la vida se torne coherente con la fe. María nos enseña que la verdadera obediencia es amorosa, silenciosa y constante, porque el corazón que acoge la palabra la convierte en semilla de vida espiritual, que florece en paz, paciencia, alegría y bondad, y que se manifiesta incluso en los actos más pequeños y cotidianos. Escuchar la palabra con atención requiere discernimiento, porque debemos aprender a separar lo que es superficial de lo que es esencial, a priorizar la fidelidad interior sobre las apariencias externas y a comprender que la verdadera bendición nace de la coherencia del corazón con la voluntad de Dios. Cada acto de fidelidad, por pequeño que parezca, fortalece el alma y permite que la gracia divina actúe. Porque la verdadera bienaventuranza no depende de los gestos visibles, sino de la disposición del corazón para escuchar, acoger y vivir la palabra con integridad. Escuchar y vivir la palabra de Dios es un camino que requiere paciencia y perseverancia, porque la transformación interior es gradual. Pero cada acto de obediencia y cada momento de oración fortalecen la relación con Dios y abren el corazón a sus bendiciones. María nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la fidelidad diaria, en los actos silenciosos de amor y servicio, y en la coherencia interior que hace que la palabra de Dios se refleje en la vida cotidiana, convirtiendo lo ordinario en extraordinario y lo simple en sagrado. Escuchar la palabra y ponerla en práctica transforma la percepción de las dificultades, porque cada desafío se convierte en oportunidad de crecer en paciencia, confianza y fortaleza interior, recordándonos que la verdadera felicidad se encuentra en la comunión constante con Dios. Cada momento de silencio y meditación es un espacio donde el Espíritu actúa, purifica el corazón y fortalece el alma, enseñándonos que la fidelidad no se mide por gestos grandiosos, sino por la coherencia interior y la disposición constante de acoger la palabra. María representa la disponibilidad del alma que escucha y obedece, que confía plenamente en la palabra y permite que transforme cada pensamiento, decisión y relación, enseñándonos que la verdadera bendición consiste en vivir la fe con autenticidad y coherencia. Escuchar la palabra no es suficiente si no se deja que guíe la vida, porque la verdadera bienaventuranza consiste en la acción coherente, en la fidelidad silenciosa y amorosa que se refleja en cada acto, transformando lo cotidiano en santidad y revelando la luz de Dios en el mundo. Cada acto de obediencia fortalece la interioridad del alma, purifica los sentimientos y pensamientos, y permite que la vida se vuelva coherente con la palabra, mostrando que la verdadera grandeza reside en el corazón que escucha, acoge y deja que la palabra transforme la existencia. María nos enseña que el verdadero poder espiritual no está en la autoridad ni en los honores, sino en la disponibilidad interior, en la fidelidad silenciosa y constante, que convierte cada acto en un testimonio de amor y coherencia con Dios. Escuchar y obedecer la palabra requiere apertura, porque el corazón debe dejar espacio para la gracia y permitir que el Espíritu actúe, transformando los deseos, intenciones y acciones en manifestaciones de paz, alegría y bondad, mostrando que la verdadera bienaventuranza surge de la fidelidad interior. Cada acto de fidelidad fortalece la vida espiritual, purifica la mente,
Transforma el corazón y permite que la gracia se refleje en cada acción, enseñándonos que la verdadera grandeza no se mide por gestos visibles, sino por la coherencia interior que vive la palabra. Escuchar la palabra y vivirla nos ayuda a comprender que la verdadera bienaventuranza no depende de reconocimientos externos, sino de la fidelidad interior, de la coherencia entre lo que se recibe y lo que se practica, y de la capacidad de permitir que cada instante de la vida sea guiado por la gracia de Dios. María nos recuerda que la obediencia no es una carga, sino un camino hacia la libertad interior. Porque quien deja que la palabra transforme su corazón encuentra paz en medio del caos, esperanza en medio de la incertidumbre, y fortaleza para perseverar en la fe aún en las pruebas más difíciles. Cada acto de escucha profunda es un acto de amor, porque permite que la voz de Dios entre en la vida y transforme pensamientos, decisiones y acciones, convirtiendo la rutina en santidad y lo cotidiano en oportunidad de reflejar la luz divina. La verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la coherencia interior, en la fidelidad que no busca aplausos, sino que actúa silenciosa, constante y amorosamente, mostrando que la obediencia a la palabra es el camino hacia la plenitud del alma. Escuchar y guardar la palabra nos enseña a discernir lo que es eterno de lo pasajero, a priorizar la fidelidad sobre la apariencia, y a encontrar verdadera alegría en la coherencia del corazón con la voluntad de Dios, que es fuente de paz y de luz inagotable. María nos muestra que la humildad y la obediencia silenciosa son tesoros espirituales. Porque en el corazón dispuesto, cada palabra divina se convierte en semilla que germina, florece y da fruto, transformando el interior y la vida en testimonio de gracia. Escuchar la palabra es también aprender a callar. Porque el silencio receptivo es espacio donde el Espíritu actúa, purificando, iluminando y fortaleciendo el corazón, mostrando que la verdadera bendición reside en la interioridad y en la coherencia de la vida con la fe. Cada instante de obediencia consciente fortalece la relación con Dios, purifica la mente y permite que la gracia transforme cada decisión, cada pensamiento y cada acción, manifestando la presencia de Dios en lo cotidiano y lo ordinario. María nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por lo que otros ven, sino por la coherencia del corazón, por la fidelidad silenciosa y constante, y por la capacidad de vivir la palabra con amor, paciencia y entrega. Escuchar y vivir la palabra nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en cada circunstancia, a actuar con prudencia y amor, y a transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento, mostrando que la verdadera bienaventuranza se encuentra en la interioridad del corazón que acoge y obedece. Cada momento de meditación sobre la palabra fortalece la vida interior, purifica los pensamientos y motiva acciones coherentes. Porque quien permite que la palabra transforme su corazón encuentra guía, paz y fortaleza incluso en los momentos de prueba. María nos recuerda que la obediencia fiel y silenciosa es fuente de bendición. Porque en el corazón que acoge la palabra, todo acto de amor y servicio se convierte en testimonio vivo de la gracia divina, irradiando luz y esperanza a quienes nos rodean. Escuchar con atención requiere humildad y apertura. Porque solo un corazón disponible puede recibir la transformación que Dios ofrece. Y solo quien se deja guiar por la palabra puede experimentar la verdadera bienaventuranza que Jesús proclama. Cada acto de obediencia y fidelidad interior es un paso hacia la plenitud. Porque permite que la gracia divina obre en el corazón y transforme la vida, haciendo que lo ordinario se vuelva extraordinario y lo cotidiano se ilumine con la presencia de Dios.
María nos enseña que la grandeza espiritual se mide por la coherencia interior, por la disposición a escuchar y obedecer la palabra, y por la capacidad de vivir cada instante con amor, paciencia y disponibilidad al Espíritu Santo, reflejando la luz divina en la vida propia y de los demás. Escuchar la palabra no es suficiente si no se permite que guíe la vida. Porque la verdadera bendición surge de la acción coherente y del corazón dispuesto a obedecer, transformando pensamientos, decisiones y relaciones en manifestaciones de amor y gracia. Cada acto de fidelidad fortalece la vida interior, purifica la mente y permite que la gracia divina se manifieste en la conducta diaria, mostrando que la verdadera grandeza reside en la coherencia entre la palabra recibida y la vida vivida. María nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual nace de la fidelidad interior, de la humildad, de la disponibilidad para escuchar y obrar según la palabra, y de la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Escuchar y obedecer la palabra requiere paciencia, porque la transformación del corazón es gradual. Pero cada acto de fidelidad y cada momento de meditación fortalecen la relación con Dios y abren la vida a sus bendiciones. Cada instante de obediencia consciente purifica el corazón y fortalece la espiritualidad, porque permite que la gracia de Dios transforme la mente, las emociones y las decisiones, mostrando que la verdadera bienaventuranza se encuentra en el corazón que acoge, guarda y vive la palabra. María nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no depende de honores, aplausos o reconocimiento humano, sino de la coherencia interior, de la fidelidad silenciosa y constante, y de la disposición a dejar que la palabra de Dios transforme pensamientos, emociones y acciones, revelando la luz de Dios en la vida cotidiana. Escuchar la palabra y vivirla requiere discernimiento, porque debemos aprender a distinguir lo que es esencial de lo superficial, a priorizar la obediencia sobre las apariencias, y a permitir que la voz de Dios guíe cada decisión, pensamiento y relación, mostrando que la verdadera bendición está en la fidelidad interior. Cada acto de obediencia consciente fortalece el corazón y purifica la mente, porque quien permite que la palabra de Dios actúe en su interior descubre paz, fortaleza y sabiduría, y experimenta la verdadera bienaventuranza que Jesús proclama a los que escuchan y guardan su palabra. María representa la disponibilidad del corazón que acoge la palabra, que se deja moldear por la gracia y permite que cada instante de la vida sea guiado por el Espíritu Santo, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la coherencia y la fidelidad silenciosa. Escuchar y vivir la palabra transforma la percepción de la vida, enseñándonos a valorar lo que es eterno sobre lo pasajero, y a reconocer que la verdadera felicidad surge de la obediencia, la apertura y la disponibilidad del corazón para recibir y actuar según la voluntad de Dios. Cada momento de meditación fortalece la interioridad del alma, purifica los pensamientos y permite que la gracia divina transforme las decisiones, mostrando que la verdadera bienaventuranza no depende de los gestos visibles, sino de la fidelidad constante y amorosa que vive la palabra. María nos recuerda que la obediencia no es un acto de resignación, sino de libertad. Porque quien permite que la palabra guíe su vida encuentra paz, alegría y propósito en cada decisión, y convierte lo cotidiano en oportunidad de reflejar la presencia divina. Escuchar con atención requiere humildad, porque solo un corazón disponible puede recibir la transformación que Dios ofrece. Y solo quien se deja guiar por la palabra puede experimentar la verdadera bienaventuranza que Jesús proclama. Cada acto de fidelidad interior fortalece la vida espiritual, purifica la mente, las emociones y la conducta,
Y permite que la gracia divina se manifieste en la vida cotidiana, mostrando que la verdadera grandeza se mide en coherencia y disposición al espíritu. María nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no se impone, sino que surge del corazón obediente, del alma disponible y del amor constante que transforma pensamientos y decisiones. Y que convierte la vida en un testimonio silencioso pero poderoso de la gracia de Dios. Escuchar y vivir la palabra requiere paciencia, porque la transformación del corazón es gradual. Y cada acto de fidelidad y meditación fortalece la relación con Dios, abriendo la vida a la bendición y a la guía del Espíritu Santo en cada instante. Cada instante de obediencia consciente purifica el corazón, fortalece la espiritualidad y permite que la gracia transforme pensamientos, emociones y acciones, mostrando que la verdadera bienaventuranza reside en el corazón que acoge, guarda y vive la palabra. María nos enseña que la grandeza no se mide por lo que otros ven, sino por la fidelidad interior, por la humildad y la coherencia que reflejan la presencia de Dios en la vida, y por la capacidad de transformar cada acto cotidiano en expresión de amor y obediencia. Escuchar la palabra y ponerla en práctica transforma la percepción de la vida. Permite reconocer lo esencial y olvidar lo superficial. Y enseña que la verdadera felicidad surge de la fidelidad interior, de la apertura al espíritu y de la coherencia entre lo que se recibe y lo que se vive. Cada momento de meditación sobre la palabra fortalece la vida interior. Purifica pensamientos y emociones. Y permite que cada acción refleje la presencia de Dios, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la coherencia y la fidelidad constante. María representa la disponibilidad del corazón que acoge la palabra y permite que transforme pensamientos, decisiones y acciones, mostrando que la verdadera bienaventuranza se encuentra en la fidelidad silenciosa, constante y amorosa que convierte lo cotidiano en santidad. Escuchar y vivir la palabra nos permite discernir lo esencial de lo superficial, priorizar la fidelidad interior sobre las apariencias, y reconocer que la verdadera bendición se encuentra en la coherencia entre la fe recibida y la vida vivida, en la obediencia amorosa y constante. Cada acto de fidelidad fortalece la vida espiritual, purifica la mente y permite que la gracia divina se manifieste en la vida cotidiana, mostrando que la verdadera grandeza se mide en coherencia, disponibilidad y amor constante hacia Dios. María nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual no se impone, sino que surge del corazón obediente, de la disponibilidad interior y del amor constante que transforma pensamientos, decisiones y relaciones, reflejando la luz divina en la vida propia y en la de los demás. Escuchar y vivir la palabra requiere paciencia, perseverancia y humildad, porque la verdadera transformación interior es gradual. Y cada acto de fidelidad y meditación fortalece la relación con Dios, permitiendo que la vida se ilumine con su presencia, se llene de paz, alegría y amor, y se convierta en testimonio constante de la verdadera bienaventuranza que Jesús proclama a quienes escuchan y guardan su palabra. Escuchar la palabra de Dios con atención y obedecerla con amor transforma el corazón, porque quien se deja guiar por la voluntad divina encuentra en cada acción un reflejo de la gracia, y en cada desafío una oportunidad para crecer en fe, paciencia y esperanza. María nos enseña que la verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la humildad y la disponibilidad del corazón, porque quien acoge la palabra con fidelidad silenciosa permite que la vida se llene de paz y alegría, y que cada decisión refleje coherencia y amor hacia Dios. Escuchar la palabra y meditar sobre ella fortalece la vida interior, purifica los pensamientos y emociones, y permite que la gracia transforme la conducta,
mostrando que la verdadera bienaventuranza surge de la coherencia y la fidelidad constante. Cada acto de obediencia consciente es un paso hacia la plenitud espiritual, porque permite que la palabra de Dios moldee el corazón, las decisiones y las relaciones, convirtiendo lo ordinario en extraordinario y lo cotidiano en testimonio de amor y gracia. María representa la disponibilidad del alma que acoge la palabra y permite que transforme cada instante de la vida, enseñándonos que la verdadera bendición reside en la fidelidad silenciosa, constante y amorosa, que convierte cada acción en expresión de la luz divina. Escuchar y vivir la palabra nos enseña a discernir lo esencial de lo superficial, a priorizar la obediencia sobre la apariencia, y a reconocer que la verdadera bendición está en la coherencia interior y la fidelidad constante, en la obediencia amorosa que refleja la presencia de Dios. Cada momento de meditación fortalece la interioridad del alma, purifica los pensamientos y emociones, y permite que la gracia transforme la vida cotidiana, mostrando que la verdadera grandeza espiritual se mide por la coherencia y la fidelidad interior. María nos enseña que la obediencia fiel y silenciosa es fuente de bendición, porque en un corazón dispuesto, cada acto de amor y servicio se convierte en testimonio vivo de la gracia de Dios, irradiando luz y esperanza a quienes nos rodean. Escuchar con atención requiere humildad, porque solo un corazón disponible puede recibir la transformación que Dios ofrece. Y solo quien se deja guiar por la palabra puede experimentar la verdadera bienaventuranza que Jesús proclama. Cada acto de fidelidad interior fortalece la vida espiritual, purifica la mente, las emociones y la conducta, y permite que la gracia divina se manifieste en la vida cotidiana, mostrando que la verdadera grandeza se mide en coherencia y disposición al espíritu. María nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual nace del corazón obediente, de la disponibilidad interior y del amor constante que transforma pensamientos, decisiones y relaciones, reflejando la luz divina en la vida propia y en la de los demás. Escuchar y vivir la palabra requiere paciencia, perseverancia y humildad, porque la verdadera transformación interior es gradual, y cada acto de fidelidad y meditación fortalece la relación con Dios, permitiendo que la vida se llene de paz, alegría y amor constante. Cada momento de obediencia consciente purifica el corazón, fortalece la espiritualidad y permite que la gracia transforme pensamientos, emociones y acciones, mostrando que la verdadera bienaventuranza reside en el corazón que acoge, guarda y vive la palabra. María nos enseña que la grandeza no se mide por lo que otros ven, sino por la fidelidad interior, por la humildad y la coherencia que reflejan la presencia de Dios en la vida, y por la capacidad de transformar cada acto cotidiano en expresión de amor y obediencia. Escuchar la palabra y ponerla en práctica transforma la percepción de la vida, permite reconocer lo esencial y olvidar lo superficial, y enseña que la verdadera felicidad surge de la fidelidad interior, de la apertura al espíritu y de la coherencia entre lo que se recibe y lo que se vive. Cada momento de meditación sobre la palabra fortalece la vida interior, purifica pensamientos y emociones, y permite que cada acción refleje la presencia de Dios, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la coherencia y la fidelidad constante. María representa la disponibilidad del corazón que acoge la palabra y permite que transforme pensamientos, decisiones y acciones, mostrando que la verdadera bienaventuranza se encuentra en la fidelidad silenciosa, constante y amorosa que convierte lo cotidiano en santidad. Escuchar y vivir la palabra nos permite discernir lo esencial de lo superficial, priorizar la fidelidad interior sobre las apariencias,
Y reconocer que la verdadera bendición se encuentra en la coherencia entre la fe recibida y la vida vivida. En la obediencia amorosa y constante. Cada acto de fidelidad fortalece la vida espiritual. Purifica la mente y permite que la gracia divina se manifieste en la vida cotidiana. Mostrando que la verdadera grandeza se mide en coherencia, disponibilidad y amor constante hacia Dios. María nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual no se impone, sino que surge del corazón obediente, de la disponibilidad interior y del amor constante que transforma pensamientos, decisiones y relaciones, reflejando la luz divina en la vida propia y en la de los demás, y enseñándonos que la verdadera bienaventuranza es fruto de la fidelidad interior, el silencio obediente y la coherencia amorosa con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.